Bueno, primero que todo, buenos días al profesor y a los estudiantes. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por Dorian Carballo, Valery Gutiérrez, Kemly Camacho, Tomás Valerín y mi persona, José Solís, vamos a exponer un tema que nos pareció muy importante y muy interesante, que es el impacto de la contaminación y el cambio climático en los arrecifes de coral. Primeramente, vamos a definir qué es un coral antes de poder comprender qué son los arrecifes de coral y cuál ha sido el impacto que ha habido en los últimos años encima de ellos. Primero que todo, los corales son organismos muy simples que constan de dos capas celulares y que mantienen una relación de simbiosis con algas microscópicas. Los corales están conformados por pequeños seres conocidos como pólipos, que son parecidos a las anémonas y suelen vivir en grupos llamados colonias y también tienen relaciones mutualistas con los dinoflagelados. Entonces, ya sabiendo qué es un coral, ¿qué son los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos que forman amplias estructuras complejas que sobresalen en el fondo del mar y en muchas ocasiones llegan hasta la superficie oceánica. En estos ecosistemas tienen una gran biodiversidad de especies, teniendo una gran diversidad biológica y también una producción biológica bastante amplia. Entonces, ¿cuál es la importancia de los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral son importantes porque o son parte muy primordial de la vida oceánica, ya que es el hogar de aproximadamente el 25% de toda la vida marina y posee alrededor de 1.000 especies o más o menos, eh, pero esto depende del ciclo de vida en el que se encuentre cada uno. Estos ecosistemas son de vital importancia, como ya lo estamos hablando, para el sostén de este 25% de la vida marina. También estos ecosistemas se encargan de evitar la erosión de las costas. También son los encargados, o muy importante, para proveer de alimento a gran cantidad de personas y de empleo a muchísimos habitantes, los cuales dependen económicamente de estas áreas del océano. Ahora vamos a hablar también un poco sobre el impacto que ha habido en los últimos años a causa del ser humano sobre los arrecifes de coral, los cuales se han visto en una reducción bastante importante en grandes áreas. El primero de todos los impactos que vamos a hablar es el calentamiento global. Es algo que se viene hablando hace bastantes años, que por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, la Tierra se está calentando. Año tras año la temperatura va aumentando poco a poco y esto también repercute en el océano, lo que hace que los corales son muy frágiles y al tener un impacto de temperatura, un pequeño cambio de temperatura, estos entran en estrés, lo que pasa que empiezan a expulsar sus antelas, perdiendo nutrientes y blanqueándose, que pronto vamos a hablar sobre lo que es el blanqueamiento de los corales. Y como estos no logran adaptarse, llegan a morir, generando una gran afectación en toda el área marina, así como en las especies que dependen de ellos para sobrevivir, así como también en las personas que dependen económicamente de obtener recursos de parte de estos arrecifes. También empiezan a padecer problemas debido a que no tienen de dónde sacar sus recursos. También tenemos la acidificación del mar, que debido al incremento de emisiones de dióxido de carbono, se genera un aumento en la acidificación del océano. Eso es un fenómeno por el cual el dióxido de carbono se disminuye o se disuelve, perdón, en las aguas de los océanos y reacciona de forma de ácido carbónico y aumenta la acidez y disminuye el pH de los océanos. Este, lo que produce un desequilibrio, evidentemente, en el océano y en la tasa de calcificación de los corales, generando un blanqueamiento en estos y en los arrecifes de coral. Eh, y por este efecto los corales no pueden regenerarse y llegan a morir, lo cual trae una afectación igual a las grandes zonas de coral. Los dejo con mi compañero Orián, cual va a continuar con el resto de la exposición. Ahora vamos a hablar de la contaminación humana. Okay. La contaminación humana se ha visto como un efecto que no solo afecta a los animales terrestres, sino también llega sus afectaciones hasta los océanos y los mares, donde, por ejemplo, tenemos el uso frecuente de herbicidas, insecticidas en la agricultura, se filtran a través del suelo, llegan a aguas subterráneas que muchas veces desembocan en ríos. Estos ríos van hacia las áreas donde desembocan en los océanos, llegando a las zonas costeras donde los corales. Estos herbicidas, insecticidas, estos químicos generan un cambio en la composición química del agua donde viven los corales, generándoles un estrés, llevándolos a blanquearse y a tal punto que pueden llegar a morir. Otra contaminación que tenemos es por los desechos, como por ejemplo los plásticos, el caucho,
y desechos sólidos que son arrojados al mar. Muchos de estos desechos van directamente y caen sobre los corales, generándoles la muerte por fracturas, por estrés, porque los asfixian cayéndoles encima. Ahora a continuación le vamos a hablar del turismo. El turismo. ¿Qué afecta al turismo una tan esparcida actividad en todo el mundo? Bueno, el turismo afecta ampliamente a los corales porque muchos de los buzos que llegan a realizar, a nadar alrededor de los corales, muchas veces tocan a los corales. Estos corales, al ser tocados, al ser organismos tan débiles, muchas veces se quiebran por la acción. Al quebrarse, intentan recuperarse, pero muchas veces no lo pueden hacer y se mueren. También tenemos con sus aletas y demás dispositivos, los buzos muchas veces levantan los sedimentos del suelo marino. Estos sedimentos hacen que se disminuya la cantidad de luz que pueda entrar a las zonas donde viven los corales. Y entonces los organismos fotosintéticos de los cuales los corales obtienen sus alimentos y obtienen sus nutrientes no pueden realizar la fotosíntesis, por lo tanto generando un blanqueamiento en los corales. También dentro del turismo hay otra afectación como son las embarcaciones, con sus hélices y sus anclas muchas veces llegan a impactar directamente a los corales, quebrándolos, provocándoles asfixias, provocándoles un blanqueamiento y una muerte si estos corales no se pueden adaptar. Y además dentro del turismo tenemos la utilización del protector solar. El protector solar los humanos lo utilizamos para protegernos de los rayos ultravioleta. Es un compuesto de muchos químicos, los cuales entran al mar cuando las personas se meten a nadar o en mareas altas cuando las personas dejan residuos de protector solar en aerosoles. Dejan residuos en las arenas, entonces con las mareas altas el agua se lleva estos compuestos químicos. Estos compuestos químicos cambian la composición química del agua, haciendo que los corales que no se pueden adaptar empiecen a entrar en un estado de estrés. Este estado de estrés genera que los organismos se blanqueen y pierdan sus antelas, llevándolos a morir. Ahora les voy a hablar de las consecuencias que tienen sobre la afectación a los corales. Bueno, el cambio climático y las demás afectaciones que hemos visto a lo largo de esta exposición generan una gran afectación a los corales, llevándolos al punto de la muerte. Los corales son los ecosistemas marinos más débiles que se están viendo muy afectados por todas las actividades, tanto el calentamiento global, la contaminación humana y las actividades humanas. Son muy amenazados, son ecosistemas que dependen mucho también de lo que hacemos los humanos. Entonces, los corales, a raíz de todas las afectaciones, generan un blanqueamiento. ¿Qué es el blanqueamiento? Bueno, el blanqueamiento es que los corales empiezan a perder la pigmentación que hay sobre sus superficies. Esto es a raíz del estrés y que le generan muchas de las cosas. Pierden su coloración, esto es a raíz de que liberan las zooxantelas, que son organismos microscópicos que les dan sus nutrientes. Entonces, los corales pierden estas zooxantelas, se empiezan a blanquear y empiezan a morir. Empiezan a blanquearse, a tener un estado de letargo y morir. Y para esto podemos implementar medidas para conservar a los arrecifes de coral. ¿Qué podemos hacer para conservar los arrecifes de coral? Bueno, la afectación sobre los arrecifes de coral es muy amplia. Se ha visto en los últimos años grandes afectaciones sobre los corales, entonces se pueden implementar medidas para que podamos proteger, preservar y conservar a estos corales. Por ejemplo, se pueden utilizar la implementación de políticas y herramientas legales que ayuden a la protección sobre los corales. Se pueden implementar acciones sobre la pesca excesiva para reducir la pesca excesiva, entonces con esto se reduce el daño que se hace a los corales. Se puede revisar la salinidad que hay alrededor de las aguas donde viven los corales para saber su composición química y así intentar contrarrestar los efectos que tengan los hombres. En el turismo se puede minimizar el contacto que tengan los buzos y los turistas sobre los corales para así no generarles estrés, asfixias y no quebrarlos. Y también se pueden implementar corales artificiales, los cuales ayudan a regenerar a los corales dándoles como un respiro, ayudándoles a regenerar y volviendo a la vida. Gracias.